Enmarcada por las avenidas 16 de Septiembre, Benito Juárez, Vicente Guerrero y Francisco Villa, emerge diferenciándose del contexto arquitectónico ubicado en el centro de Ciudad Juárez, un edificio conocido como la Exaduana, construcción que hoy alberga el Museo de la Revolución en la frontera. La edificación atrae por sus contrastes arquitectónicos, híbrido de múltiples colores, característicos de la arquitectura del siglo XIX. La Exaduana fue construida por el ingeniero Manuel Garfías en 1888 y su principal fin fue albergar la aduana fronteriza. Su inauguración formal se efectuó el 10 de septiembre de 1889, asistiendo como representante personal de Porfirio Díaz, el coronel Miguel Ahumada y el gobernador del estado Lauro Carrillo. El inmueble es considerado el segundo monumento histórico más importante de la localidad, por su época de construcción. Además, fue testigo de dos momentos históricos de suma importancia. En 1909 se llevó a cabo en el patio central de la Exaduana la entrevista de Porfirio Díaz y William Taft, presidentes de México y Estados Unidos de Norteamérica. Posteriormente, en 1911, se firmaron los tratados de paz de Ciudad Juárez, donde estuvieron presentes Francisco I. Madero y Francisco Carvajal. En este edificio, Francisco I. Madero instaló su despacho como presidente provisional de la República Mexicana. El edificio se utilizó como la aduana fronteriza hasta el año de 1965, cuando fue cambiada al Puente de Córdoba. El inmueble estuvo abandonado casi 20 años, hasta que en 1985 sufre su primera intervención por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el objetivo principal de instalar el museo. Las intervenciones en el edificio han consistido en realizar trabajos y modificaciones necesarias para adaptar el antiguo inmueble en la aduana fronteriza a su nuevo uso como museo. La antigua aduana fronteriza fue diseñada por George King en 1887. Ha sido testigo de relevantes hechos históricos que conmovieron a todo México. Con el montaje de la museografía, se prepararon las historias que cuenta el museo, sobre todo la relevancia que tuvo Ciudad Juárez para el triunfo de la Revolución Maderista. Su amplitud, belleza y funcionalidad permiten la realización de exposiciones temporales, conferencias, eventos musicales y presentaciones de libros. Francisco Villa, estratega militar y dirigente revolucionario, comandó la División del Norte, el ejército popular más importante de la época, uno de los mexicanos más conocidos en el mundo. Los rifles de un tiro y de repetición, los revólver, los cañones, las estrategias militares, formaron parte de un solo amasijo llamado Revolución. El ferrocarril fue clave durante la Revolución. El tren se usaba como para trasladar tropas, armamentos, caballos, alimentos y medicinas. La División del Norte y el Ejército Liberador del Sur dejaron sentir su dominio en la Ciudad de México. Villa y Zapata pasaron juntos al Palacio Nacional en 1914. La Revolución de 1910 se hizo inspirada en los ideales de la democracia y justicia social. Frente a las cartucheras, rifles, pistolas y uniformes, aún persiste la desolación. Automóvil utilizado en 1913 por el presidente Francisco. El automóvil se instauraba con el arribo mismo del siglo XX. El telégrafo fue el principal medio de comunicación empleado por los revolucionarios y el Ejército Federal para enviar contextos breves, informes, mensajes y acuerdos de orden político y militar. Con la llegada del tren al Paso del Norte, muchos mexicanos cruzaron a Estados Unidos en busca de un trabajo. Otros lo utilizaron para viajar utilizando maletines, petacas y baúles. Con las letras y símbolos de sus teclas se plasmaron ideas, principios y manifiestos de los revolucionarios del Partido Liberal Mexicano en los años previos a la Revolución. Pancho Villa recibió de las manos del general Howe Scott el Código Internacional de Guerra justo a la mitad del puente internacional Ciudad Juárez-El Paso. La cámara fotográfica fue parte del equipo de guerra utilizado en la Revolución. Las escenas captadas con batallas sirvieron para definir estrategias de combate. El muralismo mexicano fue una expresión artística que reivindicó los principios de la Revolución de 1910 y la participación de los principales líderes. Esto es un poco de la historia de la Revolución que podemos encontrar en el Museo de la Revolución en la Frontera,
ubicado en las avenidas 16 de septiembre y Benito Juárez.